Bienvenidos a esta nueva entrega del Lado B. Estamos en la Plaza de Deportes, un lugar que tiene mucho que ver con nuestro protagonista de hoy. Aquí transcurrieron sus primeros años, las anécdotas, los amigos. Se trata de una persona que en base al esfuerzo, al día de hoy ha llegado a ser una palabra de referencia dentro de la economía, tanto a nivel nacional como de la región. Hoy los invitamos a conocer el lado B de Aldo Lema. El siguiente espacio es presentado por el Gobierno Departamental. En esta primera parte de la charla con Aldo, pudimos recordar lo que ha sido sus primeros años aquí en San José, en este barrio puntualmente, y también su desarrollo hasta convertirse en un economista más que importante en toda la región. Aldo, bienvenido aquí al lado B. Gracias por ser parte de este primer ciclo del programa y también por permitirnos conocerte un poco más de cerca. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a ustedes, un placer. Siempre es muy lindo estar en San José. Contanos un poco cómo arranca tu historia de vida, ¿no? Vos no nacés acá en San José, vos nacés en Florida, pero te venís a vivir desde muy chico acá. Claro, yo llegué a mi familia, mis padres y mi hermana, vinimos a San José cuando yo tenía 10 años, en el año 79. Llegué a cuarto de escuela en la escuela 46. Había tenido una infancia muy feliz en Florida. Mi padre había decidido cambiar su negocio, que era básicamente la producción de cerdos. Tenía una chacra en Florida y por razones entre comerciales y de disponibilidad de insumos, decidió trasladarse a San José. Con una cosa que quizás parece poco importante, pero para mí fue muy relevante. Yo vivía en las afueras de Florida. Ajá. Iba a una escuela más bien marginal, y llegué en una decisión que tomó mi padre de tener una chacra en Villa Rodríguez, pero a su vez tener un apartamento en la ciudad, en San José, frente a la Plaza de Deportes, y entonces quedé al lado de la escuela 46, y eso me cambió también mi perspectiva y el ambiente desde el punto de vista del capital social que fui recibiendo, los aprendizajes con muchos amigos que son hoy todavía amigos y que conocí en la escuela 46. Distribuidora J.R. López S.R.L. Emanuel de Rodríguez 519, teléfono 4342-2575. Mi vida en esa etapa fluctuaba obviamente entre la Plaza de Deportes, la escuela, estudiar un poco de inglés. Fueron los primeros años en San José. Uh-huh. A mi padre no le fue bien económicamente, tuvo una crisis muy fuerte con su actividad comercial en el 82, reforzada por la crisis. También tuvo una fuerte depresión y por lo tanto mi madre ahí tomó la decisión de salir a trabajar, por lo tanto también significó para mí una etapa que, mirado en la perspectiva histórica, mirado en la perspectiva de la vida, uno podría decir, pero se cambió aquella situación tan positiva, tan favorable, sin necesidades insatisfechas de Florida, uh-huh, por una etapa de restricciones, evidentemente de empobrecimiento desde el punto de vista más material. De pelearla desde otro lugar. Pero que desde el punto de vista del enriquecimiento que para mí significó San José fue enorme, desde el punto de vista cultural, de las amistades, como te decía, de los aprendizajes, de los amigos, de los profesores, etc. Hay una cuestión interesante, cómo a veces esas situaciones que son complicadas en lo familiar también te terminan aportando a vos en lo personal. ¿Vos sentís que creciste, que maduraste más todavía de lo que suele madurar un chiquilín a esa edad debido a todo este trasfondo? Por supuesto que quizás hubo algunos procesos de maduración más acelerada, pero nunca dejé de vivir, la etapa de la niñez o el final de esa niñez o de la adolescencia, ya sea en la Plaza de Deportes, ya sea con un montón de actividades en torno al fútbol, ir a ver a Central, por ejemplo, que para mí era los domingos o los fines de semana, una actividad que me hacía muy feliz, jugar al fútbol, jugar al básquetbol. Jugamos mucho al básquetbol en Argos, en el propio Central, que aquella etapa tuvo divisiones juveniles en básquetbol. Y como decís bien,
o abrió oportunidades y siempre creo que me ha marcado a lo largo de toda la vida el ver siempre la parte optimista o la oportunidad de las crisis, o sea, y que en definitiva ser ante los problemas, más bien detectar oportunidades y ante la adversidad, digamos, salir adelante. Aldo, contame un poco cómo después empieza todo el tema tuyo en la etapa del liceo, con trabajos, con la necesidad de salir a trabajar también, pero con lo que empieza a ser también ese aprendizaje que vos lográs a través de personas que, bueno, acá en San José conocemos todos, ¿no? Bueno, claro, evidentemente que esta situación económica muy complicada en mi familia y mi padre además cayó en una fuerte depresión, que evidentemente le significó no poder trabajar, quedó la familia, digamos, en algún sentido sin el principal ingreso y ahí salió mi madre a trabajar como empleada doméstica. En esos años trabajó en muchos lugares y hubo muchas familias que la apoyaron. Tengo un cariño especial por muchas de esas familias que fueron también muy solidarias, en el barrio también. Hago un pequeño paréntesis acá. La figura de tu madre, una persona fundamental para vos. Por supuesto, mi madre que hoy vive y que es una persona a la que le reconozco una enorme inteligencia, a pesar de que solo, digamos, estudió hasta quinto de escuela, porque en su familia claro, fue también requerida para labores domésticas en aquella época y evidentemente eso le significó, digamos, abandonar la escuela, pero con una enorme inteligencia y con una enorme capacidad de trabajo y un objetivo bien claro que en definitiva era poder ayudar a que nosotros, tanto yo como mi hermana, tuviéramos educación. Y eso lo impregnó, digamos, sobre todo en mí, en forma muy precoz, desde muy niño, en esa etapa, digamos, en donde ella estaba trabajando. El mensaje era, bueno, vas a tener que estudiar, tienen que estudiar porque si no, ustedes, al final, las pocas oportunidades que van a tener van a ser como las que tengo yo, que es lavar pisos. Müller Joyeros, la calidez en joyas. Asamblea 694. En los veranos, obviamente, mi forma de ayudar y colaborar, y también durante el año, era con pequeñas cosas, pequeñas actividades que salían. En el verano era directamente trabajar o en supermercados o en panaderías, etc. Y esa fue la rutina, la fuimos sacando adelante con muchos problemas. Imaginen, claro, años 83, 84, salida de la crisis, desempleo muy alto, muy pocas oportunidades. Mi padre con recaídas sistemáticas en sus problemas psiquiátricos. Así que fue una etapa difícil, pero que obviamente como generó mucha resiliencia, generó mucha capacidad de adaptación. Y tu madre como marcando siempre ese norte, ¿no? De que a pesar de que vos trabajabas y a pesar de que vos tenías tus responsabilidades, el estudio era lo más importante. Era lo más importante. Era lo más importante. Ese mensaje entró, como te decía, quedó muy bien impregnado, entró muy fuerte. Hasta que en tercero de liceo, a mitad de diciembre, yo había terminado el liceo, me había ido relativamente bien, y ella me dijo, bueno, te voy a ir a buscar algún lugar para trabajar este verano, estoy hablando que puede ser tal supermercado o una panadería. Yo le dije, mamá, este año yo me quiero ir a Montevideo a trabajar con el Flaco Gutiérrez en la radio. Mi madre trabajaba en la casa de los Gutiérrez y lo veía los sábados al Flaco Gutiérrez y yo le dije, mirá, el sábado cuando lo veas al Flaco le decís que yo me quiero ir con él. Mi madre, otro ejemplo de inteligencia, dijo, estás loco, o sea, ¿cómo te vas a ir con 15 años claro, a Montevideo? No. Y entonces, vamos a bajar un cambio, exactamente, pero por claro, ese lado. A mí me interesaba mucho el periodismo. Yo en los veranos y durante todo el año escuchaba mucha radio de Argentina, juntaba muchas estadísticas de fútbol. Mi madre traía muchos diarios de algunas de las casas en las que trabajaban, en los Arnábal o de los propios Gutiérrez, que consumían mucha prensa. Entonces traían los diarios, yo leía, era un lector muy ávido de la prensa, me entusiasmaba mucho eso. Entonces tenía este bichito por el periodismo. Ahí va. Y eso fue lo que le dije así al pasar, quiero irme con el Flaco Gutiérrez. Y ella reaccionó y en vez de ir a hablar con el Flaco Gutiérrez ese sábado de diciembre, lo que hizo fue, un jueves fue a hablar con Tomás Puerto. Entonces fue y le dijo a Tomás, tengo
la necesidad de que mi hijo trabaje, porque si no va a estar en la Plaza de Deportes todo el verano, y necesito ingresos, entonces... A ver qué se puede conseguir. Y quiere trabajar en radio. Usted no le daría una oportunidad, y Tomás, muy generosamente, ¿no?, le dijo que venga mañana. Y ahí eso partió, tiene que haber sido un viernes 16 de diciembre, por ahí, en torno a mitad de diciembre del 84, que Tomás me recibió y me dijo, sí, vení, empecé a ayudar, a atender el teléfono, lo que muchos han hecho, desde Jaime Clara, un montón de gente que Tomás ha apadrinado en la radio. Bueno, yo lo empecé a hacer ahí, pero también simultáneamente mi madre había ido a hablar con... Fue por partida doble el tema de los trabajos. Fue por dos lugares. Uno a Tomás y otro fue a hablar con María del Huerto Tornesi. Trabajaba ella, mi madre trabajaba en la panadería de María del Huerto de la época, y le dijo esto mismo, que necesitaba que su hijo trabajara. Y ahí María del Huerto, 2 días después, en vez del viernes, el domingo me acuerdo perfecto, a las 7 de la tarde, llega a mi casa María del Huerto a decirme que necesitaban un operador para el cine biógrafo, un cine precioso, que se había instalado en San José, que habían instalado ella, María del Huerto, con otra mujer entrañable, que es la negrita Delgado, Emma Delgado. Esquina de Valle y Sarandí. Exactamente. Habían instalado este cine que era como la forma de competirle al viejo cine Artigas, que había optado por pasar en aquella época pornografía, ya en la etapa del declive de los cines grandes, en donde ya la gente ya no iba a los cines, entonces habían optado por una cosa distinta, y ellas decían, acá hay una oportunidad de tener un cine de alta calidad y de buen nivel. Y efectivamente empecé como lo de Tomás era un poco experimental, claro, no sabíamos si iba a funcionar o no, empecé ese diciembre en la radio con Tomás y empecé en el cine como operador. O sea que esa historia que la vi después de la película del año 88, se están cumpliendo ahora 30 años de Cinema Paradiso, la historia de Cinema Paradiso, que es esta historia de Toto, el proyector niño que va creciendo como adolescente, esa historia la viviste vos también. Yo la viví. Stablo, la ropa que se usa hoy. Visite nuestro local en 25 de mayo 508. Contame, Aldo, cómo es un poco esa etapa en la que vos decidís irte para Montevideo, cómo entra la economía en tu vida, digamos, o sea, cómo entra ese estudio y la decisión de decir, bueno, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Bueno, ahí pasan 2 o 3 cosas muy importantes. Yo creo que quizás la más importante es haberme venido a San José. Quizás ese es como el elemento... de quiebre. Sí, disruptivo, y que creo que es el primero probablemente de todos, los que me ha pasado relevantes en mi vida, y seguramente el más importante. Pero después, en torno a mi ida a Montevideo, hay 2 o 3 cosas. O sea, primero, por más que yo trabajaba y ayudaba en mi casa, mi capacidad de ahorro era pequeña, claro, para poder irme con 18 años a estudiar a Montevideo. Entonces yo tomé una primera decisión que tomé ahí, fue en quinto y en sexto de liceo, concentrarme en la radio, que ya tenía mucho trabajo, muchas horas, y que en el fondo ganaba como adulto, y dejar el cine. De manera tal de poder reforzar mis notas o mi desempeño académico en quinto y en sexto, y poder aspirar a algunas becas que en aquel momento había disponibles para ir a Montevideo. Porque, mira, hago la cuenta de cuánto tenía ahorrado cuando me iba a ir a Montevideo, ¿tá? Que resulta de alguna pregunta de algún amigo que me hizo en la plaza de los 33. A ver. Que en el Hilario Testa me preguntó ¿cuánto? O el Quique Cobas, ellos dos ya estaban en Montevideo. ¿Cuánto tenés ahorrado? ¿Ya? Y ahí recuerdo que eran como $300, ponerles, de la época. Sí. Con lo cual, con $300 yo no pasaba 2 o 3 meses en Montevideo, digamos, claro, con mucha suerte en aquella época. Eso fue muy importante, el estudiar mucho en esa etapa, tener buenas notas, estar bien preparado. A mí me gustaba la economía desde las tempranas edades de adolescente, quería ser economista, y entonces tenía este desafío, pero no tenía plata. Y ahí lo primero fue tratar de conseguir trabajo. Con Jorge Escañi, por ejemplo, empezamos a intentar ir a Montevideo a trabajar en alguna transmisión deportiva. Javier Máximo Goñi nos abrió las puertas, con quien somos muy amigos.
Pero claro, lo que Javier nos ofrecía eran participar en las transmisiones sábado y domingo. Igual no era suficiente lo que uno podía ganar haciendo estudios, en mi caso, en la transmisión, unos pocos días al mes Para bancar para todo financiarme todo. Claro. Y ahí hubo algunas personas muy relevantes que me permitieron contactarme, personas de San José, que me permitieron contactarme con un asistente social del INAU Ujú. que estaba organizando un hogar en Montevideo con jóvenes del INAU, Consejo del Niño en aquella época, que tenían los problemas típicos que tienen los jóvenes que están en el INAU, pero a los que les quería incorporar 2 o 3 ejemplos de estudiantes universitarios. Bien. Y que funcionara este hogar, digamos, con esos jóvenes más estos 2 o 3 estudiantes universitarios que pudieran en algún sentido marcarles alguna referencia o El camino, ahí está. Y o ahí, lider- y ahí o entras liderar. vos. Esa es una casualidad. Porque, o sea, las cosas que se dieron para que yo llegara a Dante Santos, que es asistente social de aquella época del Consejo del Niño, fueron, la verdad, muy poco, digamos, miradas en retrospectiva, uno diría, fue una casualidad, Claro. literalmente. O sea, por más que yo hiciera esfuerzo, nunca habría apuntado en esa dirección. Y eso me permitió llegar a Montevideo el primer año, digamos, a ese hogar, con, digamos, un lugar para dormir, comida, un lugar para estudiar, algunos pasajes, digamos, de la época para venir en onda a San José, y por lo tanto los gastos básicos más alguna beca de bienestar universitario, los gastos básicos cubiertos para que yo pudiera empezar a estudiar el primer año en Impecable. Montevideo. Supermercados Avenida, con sus sucursales Norte, Centro, Sur y Molino. Es así. Aldo, nos queda todavía una segunda parte de la charla contigo. Bueno, primero que nada, agradecerte por estos minutos y además también decirte que tenemos para obsequiarte un vino de Bodega Misuraka, que bueno que la producción te lo va a hacer llegar en cualquier momento. Muchísimas así que gracias. Le mandamos Lo vamos un a saludo. disfrutar y vamos a brindar por ustedes y por San José. Cómo no, cómo no. Ya seguimos conversando, dale. Dale.